prometido y tú cumples. Bendición para cada vida, para cada corazón, vida eterna para cada alma. Señor, y toda la bendición y toda la gloria que tú mereces te la tributa a tu iglesia con un fuerte aplauso. Recíbelo con agrado, fuerte aplauso que es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, mi Señor y mi Dios. Gloria al Señor. Vamos a buscar ahora en la palabra del Señor en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 1 al 3. Lo tienen, amados hermanos, Segunda de Pedro. Esta es una de las cartas universales, cartas católicas que están escritas por, así como las de Pablo, que son cartas universales, por Pedro, por Juan, primera, segunda y tercera de Juan, son consideradas cartas universales. Son para los judíos y son para los gentiles. Capítulo 1, desde el 1 al 3. ¿Lo tienen, amado hermano? Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gracia, por su gloria y excelencia. Padre, te damos gracias, mi Señor y mi Dios. Gracias por este momento tan rico, tan bueno, tan especial. Gracias porque podemos estar en tu casa para contemplar tu hermosura, para inquirir en tu santo templo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Señor, te pedimos que unja nuestros labios, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón, para la gloria de tu nombre. Para ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza en esta noche, y para nosotros toda la bendición sobre cada uno de nosotros, sobre niños, joven, adulto, anciano, todo lo que estamos en tus atrios, tu gloriosa bendición, tu gloria se derrame para la gloria y para la honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a hablar acerca del llamado de Dios. Vamos a pedirle a Dios que confirme cada uno de nuestros llamados. Todos nosotros tenemos un llamado de Dios. Con algún propósito Dios te tiene en este lugar. Nos está formando para un ejército que viene luego a esta congregación. Nos está nutriendo. Dice esta hermosa carta escrita por el apóstol Pedro. Y yo me imagino el momento en que él estaba escribiendo, ¿no? Como la tituló, dice él, Simón Pedro. Simón era el nombre original de él. Pero dice el Señor, dice la Escritura, que Dios le dijo, desde ahora te llamarás Pedro. Dios transforma, Dios cambia. Las características de Simón eran unas, dice la Escritura, en una oportunidad cuando vinieron a ponerle preso, Simón sacó la espada y le arrancó una oreja a un, vamos a decirlo así, soldado que venía a tomar preso al Señor Jesucristo. Jesús le dice, no, coloca nuevamente tu espada, mete tu espada. Y dice la Escritura que el Señor toma la oreja, se la coloca al soldado y lo sana. Hermano, ¿qué poder tenía el Señor? Amén. ¿Qué poder, hermano? Agarrar una oreja. Imagínense la experiencia de ese soldado y cómo ese soldado después iría detrás. Quizá no se atrevía a apresar al Señor, pero iba temeroso, pero él venía a cumplir con una orden que le habían dado de tomar preso al Señor Jesucristo. Pero Dios transforma, hermano, Dios cambia. Dios a los que llama, esté como esté, Dios lo transforma y lo hace de nuevo. Dice la Escritura que cuando Jesús arrancó su ministerio, luego que él es bautizado por Juan el Bautista, comienza Jesús a caminar
yo me imagino el poder, la unción en los labios del maestro, cuando él no daba mucha explicación. Él iba caminando y dice que vio a dos que estaban pescando con las redes rotas, que no habían pescado nada, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dice la Escritura que esos hombres dejaron esas redes rotas y le siguieron. Más adelante dice la Escritura que hubo uno que le dijo: Señor, deja primero que yo vaya y entierre a mi padre. No era que se le acababa de morir, sino, es lo que le estaba diciendo, dentro de 3, dentro de 4 años, dentro de 5 años, después que mi padre muera, entonces te sigo. Jesús le dice: deja que los muertos entierren a los muertos, pero tú sígueme. Cuando Dios nos llama, nos lo hace sin darnos mucha explicación, y lo hace porque Él sabe que es lo mejor para nosotros, es aceptar el llamado de Dios. ¿A cuántos de ustedes los ha llamado el Señor? Dios te llama, dice la Escritura, que con llamamiento santo. Y dice la Escritura: con amor eterno te he amado. Cuando Dios llama a una persona, lo transforma. Si era violento, deja la violencia. Si era agresivo, deja la agresividad. La Escritura dice: si alguno cree en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos la experiencia de Leví. Leví era un recaudador de impuestos, un hombre que se había entregado al Imperio Romano, estaba vendido, vendía a su familia y estaba ahí solamente tratando de quitarle altos impuestos al pueblo judío para entregárselo una parte y qué hacer con la mayor tajada. Pero cuando Jesús lo vio, luego de haberle hablado la palabra, le dijo: Leví, sígueme. Y ese hombre dejó esa función de publicano, de recaudador de impuestos, y empezó a seguir al maestro, y hoy lo conocemos como el apóstol Mateo. Mateo era un hombre que dice que los discípulos iban asombrados porque decían: si este supiera qué calaña, qué hombre tan terrible, este es un ladrón. Pero Dios llama, hermano, dice la Escritura: lo vil y lo menospreciado ha tomado Dios para avergonzar a los sabios. No es igual el Leví que se paró de ahí, que el Leví que caminó durante 3 años con el Señor, y el Leví o el Mateo que nos escribió el Evangelio según San Mateo. Dios lo transformó, Dios lo llamó con llamamiento santo. Tenemos el caso de Zaqueo, que era otro publicano, también recaudador de impuestos. Luego que el Señor lo transforma, él va al lugar donde tenía gran cantidad de dinero y saca y empieza a lanzar el dinero y empieza y busca al Señor y le dice: maestro, con la mitad de mis bienes yo se las voy a dar para comer a los pobres, la mitad de mis bienes, y con la otra mitad que yo haya defraudado, y no eran 2 ni 3, eran cientos de personas que habían sido defraudadas, robado por él, se lo voy a pagar cuatruplicado, se lo voy a devolver. Es decir, lo que estaba dispuesto era a recibir una transformación, a lavar su testimonio, ¿verdad, hermano? Nosotros queremos que el Señor nos llame con llamamiento santo. Pero luego que dice Simón Pedro, dice que él es siervo y apóstol de Jesucristo. Nosotros quizás no somos apóstoles del Señor, pero sí somos siervos del Señor. ¿Cuántos son siervas y siervos del Señor en este lugar? Somos siervos, dice la Escritura, a los que habéis. La carta va dirigida a los que habéis alcanzado. Usted ha alcanzado, dice la Escritura, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Para cuántos de los que están aquí Jesucristo es su Dios y su Salvador? Dice: nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Denle un aplauso a nuestro Dios y Salvador Jesucristo, el Salvador de todos los cristianos, independiente de la denominación donde puedan estar asistiendo. Ahora, ¿qué nos dio el Señor a cada uno de nosotros? Que se lo había dado primeramente a los judíos. Dice la Escritura que Dios nos había dado una fe igualmente preciosa. La fe es preciosa. ¿Cuántos creen que la fe es preciosa? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, como el escritor era judío, el apóstol Pablo era el apóstol de los gentiles, pero esta carta, como es universal, la estaba escribiendo el apóstol Pedro, que era el apóstol de la circuncisión.
el apóstol de los judíos, pero se la estaba escribiendo también a los gentiles, a los que habéis alcanzado, es decir, nosotros aquí en América, independientemente del país donde estamos, hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la fe que tienen los judíos en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes tienen una fe hermosa, una fe preciosa? Gloria al Señor. Los que conocemos o los que hemos recibido el llamado, hermano, yo me gozo cuando escucho el testimonio como el hermano y he visto, he escuchado, he estado en el televisor, he visto testimonios de personas que han sido realmente, que se ve el poder de la noche a la mañana, se ve el cambio, hermano. Recuerdo que cuando 50 años atrás, en mi casa había un sindicato y de pronto llegaron unos evangélicos, limpiaron el pedazo de monte y pusieron una tarima, y entonces yo fui a ver y llegó un muchacho jovencito que le decían, ese está dañado porque cuando ya el muchacho tiene el pelo así enrollado y se dejaba crecer el afro, era un muchacho catire no blanco, pero tenía el pelo maluco, no así como lo tengo yo, pero lo tenía el afro, un afro amarillo así, pero le decían dañado, era porque fumaba, ustedes saben, sí, fumaba eso. A mí no me gusta nombrarlo mucho, pero cuando, hermano, el muchacho ese día se entregó, recibió a Cristo, y yo era el religioso, yo iba a la iglesia católica en la mañana, iba a la iglesia católica en la tarde, también en otra iglesia que estaba por allá, más pequeñita, y me gustaba oír la palabra, de la radio, donde quiera que medio podía oír la palabra, yo sentía el deseo, pero en mi religiosidad yo no daba el paso al frente, y no recibía el poder de Dios, no recibía la transformación de Dios. Así hay muchas personas religiosas en el Señor. Pero dice la Escritura, lo vil y lo menospreciado tomó Dios. Y ese muchacho se entregó. Al otro día voy nuevamente a la campaña y me asombro, y lo consigo así como estoy yo, peladito, que voy a volado el afro, una camisa blanca, una corbatica, parecía otra persona, hermano, y parecía ya un pastor. Y a los 6 años, 7 años, ya era un pastor de esa organización que había predicado la campaña. Y yo todavía seguía siendo el mismo religioso porque yo escuchaba Radio Transmundial. Yo intentaba a veces que era una emisora de las Antillas neerlandesas. En Venezuela no había muchos canales de televisión, no había mucha radio, estoy hablando 50 años atrás. Y entonces nosotros agarrábamos el que podía y se iba la señal y volvía. Y lo que a veces que pecábamos una cancioncita completa, pero el que es de Dios, la palabra de Dios hoy. Siente el deseo, pero la transformación la recibe uno cuando uno da el paso al frente, cuando uno acepta a Cristo como Señor y como Salvador personal. Recuerdo el testimonio de Nicky Cruz, que era terrible, y Dios le dijo a través de una persona, Nicky, Cristo te ama, recibió la transformación, el hermano Aponte, el hermano Guardemar. Hay muchos que han recibido, pero muchos piensan que como no han matado a nadie, o no han robado, no han fumado marihuana, o no ingieren droga, creen que para ellos no es el llamado, no es importante. Para todos nosotros, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero por gracia somos salvos. Por gracia y por amor de Dios, dice la gracia, es un regalo de Dios inmerecido. Ahora yo quiero que respondamos esta pregunta. ¿Conoces tú a aquel que te llamó? ¿Cuántos conocen a aquel que nos llamó? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Pedro sabía que quien lo había llamado era su Dios y Salvador Jesucristo. Tú tienes que tener un encuentro personal con tu Dios y con tu Salvador. Mire, hermano, cuando Dios quiere tratar, Dios lo hace de distintas formas, de distintas maneras. La experiencia mía no es muy... Yo quedé muy impactado, porque yo quería entregarme, pero había una fuerza mayor que no me dejaba dar el paso, no me dejaba. Yo llegaba a las campañas evangélicas y no era manera, no había posible. Iba a algunas iglesias y me decían, pasa adelante, pero eso eran como 2 tubos que no me permitían así, los pies no sé, eran demasiado pesados. Pero hermano, yo lo que más me impactó a mí, teniendo quizás unos 12, 13 años, era el mayorcito de un grupo, era como un líder, pero tenía un grupo de mis sobrinos también, que eran muchos, de 7, 8, 9, 10, 12 años, un grupo de mis hermanas, todas ya tenían su familia, sus hogares, y esos muchachos estaban conmigo en una plaza,
era altas horas de la noche prácticamente, y empezamos a escuchar, hermano, una algarabía de un pueblo en fiesta, una algarabía, la gloria a Dios, aleluya, aleluya, pero eso era una algarabía muy tan tremenda que nadie de los que estábamos ahí, ninguna de las personas que estaban ahí, era un grupito bastante grandecito, todos sentíamos el deseo de ir, ninguno se quería quedar. Vamos a ver qué están haciendo, qué están diciendo los evangélicos. Y pensábamos que era en el frente de mi casa. Caminamos, vamos a decir, unos 600 metros para llegar al frente de mi casa, y no era ahí. Pensamos que era en el fondo del patio de mi casa, que era un patio grande. Caminamos y no era ahí. Pensamos que era en la plaza donde estaba la iglesia católica, y caminamos ya casi como 1 kilómetro y no era ahí. Y seguíamos la algarabía un poco más allá y llegamos a la zona del comercio y no era ahí. Y fuimos, atravesamos y después llegamos a una donde ya era una carretera demasiado oscura. No se veía nada. Y yo le digo, muchachos, ¿qué hacemos? Y por consenso todos dijeron, tenemos que llegar a ese lugar. Y ninguno éramos evangélicos. Y ninguno éramos mayor de edad. Pero todos decíamos en ese momento, porque escuchábamos, era como un anzuelo cuando lo querían pescar a uno. Mire, hoy en día casi la mayoría son pastores. Pastorea Jorge, pastorea José, lo pastorea, muchos de los grupos de mis sobrinos también se han entregado a Cristo. No, hermano, y eso era bien lejos, pero bien lejos, hermano, que atravesamos por allá bien, y cuando ya llegamos allá, bien, casi llegando a una parte, una cruzada, bueno, como 3 kilómetros, miramos y de lejos por allá estaba un bombillo prendido, y dijimos, debe ser en donde está aquel bombillo. 50 años atrás la Concepción no estaba tan igual que muchos, ¿verdad? Ustedes dicen, a veces me cuentan aquí, hace 10 años por aquí esto era un monte. Así pasa en todos los pueblos. Pero cuando llegamos a ese lugar, estaba un grupito no más grande que este, mucho más pequeño que este. Hermano, y no con unos sonidos tan grandes y tan hermosos como lo que tenemos aquí. Con una latica. Pero no, nosotros no oíamos la latica, nosotros oíamos eran las voces de las personas que estaban ahí, que estaban gozosas, llenos de la presencia del Señor. Y ese, hermano, era terrible, y eso me marcó a mí de tal manera que yo estaba en Maracaibo, cansado, había estado todo el día en la universidad, todo el día oyendo y estaba agotado, a veces que me daban dolor de cabeza, quizás por tanta materia que se veía, y llegó un momento, hermano, cuando ya llegaba la curva, uno llegaba, era como decimos nosotros, a pedir cola, ¿no? Nos poníamos así, y los carros pasaban, 10, 20 carros, y a algunos le daba la cola para la Concepción, que es media hora, hermano, y cuando yo estoy ahí, escucho, ay Dios mío, evangélico otra vez, la música, hermano, y está como un pescadito, hermano, iba derechito, caminé por un sector que llaman el Marite, zona roja de Maracaibo, pero no, había una fuerza que me decía que tenía que llegar a ese lugar, y yo llegué a ese lugar y escuché la campaña, y esa sí era una tarima bien bonita, bien grande, y todos los jóvenes, mujeres tocando batería, yo quedé asombrado, primera vez que yo veía tantos instrumentos, bueno, así como los hay aquí, gloria a Dios. Den un fuerte aplauso al Dios que provee y que suple toda necesidad conforme a su riqueza en gloria. Amado hermano, pero mi religiosidad me hacía creer que yo era bueno. Y recuerdo que se me paró una hermana y me decía, hijo, pero pase adelante, dé el paso, sigue caminando, pasa adelante, ven a Cristo, recibe a Cristo, Él te está llamando, Él te llama. Y yo le decía, pero Cristo es omnipresente. Conocía la palabra, él está allá y también está aquí. Hermano, así cree uno. Pero dice que Dios llama con un propósito, amado hermano. Llegó el día, hermano, en donde en un bus, y hermano, Dios me había hablado en la noche, en la universidad, y yo tenía una hermana invitando para una campaña, y yo iba doblado así, oyendo a la última que iba dando un testimonio. Cuando usted está hablando la palabra, aunque uno le esté hablando al de al lado, aún a los de atrás, Dios sigue tocando, hermano. Dios toca los corazones. Y en esa campaña, sí, yo me entregué el lunes, el martes, el miércoles, todos los días me entregué, hice la oración de fe todas las veces, y de ahí en adelante, cuando la puedo hacer, la hago. Porque dice la Escritura, la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Ahora, ¿de dónde nos llamó el Señor? Dice la Escritura que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable. Pero dice la Escritura que lo hizo con un propósito, dice, para que anunciéis las virtudes. Si Dios te sacó de las tinieblas,
a la luz admirable, es para que tú anuncies las virtudes de aquel que te llamó, de aquel que te transformó, de aquel que te cambió, porque el que llama, él mismo es el que santifica, es el mismo el que perdona, él es el que corrige, él es el que transforma y él es el que cambia. Cuando llamó al apóstol a Saulo de Tarso, los discípulos tuvieron miedo y Jesús le dijo: dejad, porque instrumento escogido para mí es este, porque yo le enseñaré lo que tendrá que sufrir por mi causa. Mire, uno de los discípulos del Señor, o de los apóstoles que más se ve en la Escritura, que sufrió, que padeció, fue el apóstol Pablo. Y Pablo pudo llegar a decir, hablando del llamado y de la fe: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de la vida, la cual me dará el Señor juez justo a mí, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que aman y esperan su venida. Tu fe es preciosa. Ahora dice en el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas. La gracia de Dios, dice la Escritura, que es un regalo inmerecido. La gracia de Dios es lo que movió el amor de Dios a entregar a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora dice la Escritura que fuimos justificados pues por la fe, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz van de la mano. Ahora Dios desea que para tu vida, que la gracia de Él y la paz de Dios se multipliquen, pero dice también en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos quieren conocer cada día más de Dios? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Dice en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder. Todo lo que tú tienes, amado hermano, tu familia, tu casa, aún la fe, dice la Escritura, que tú tienes, es un regalo de Dios. ¿Cuánto le han dado gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por su gracia, por sus seres queridos, pero también aún por la fe? Dice la Escritura que esa fe que tú tienes no es propia, no es tuya propia, sino que es un regalo de Dios. Es un regalo inmerecido. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Ahora Dios nos llamó con un propósito, para que anunciemos. Ahora la pregunta que quiero hacer, que quiero que nos hagamos, es: ¿cómo es tu fe, amado hermano? ¿Cómo es tu fe? Jesús, cuando estuvo aquí y observó a sus discípulos y a los que no creían y a todo el pueblo de Israel, Él muchas veces produjo exclamaciones como esta: mujer, grande es tu fe. ¿Cuántas mujeres están aquí? Es bueno que Dios diga de ustedes, amado hermano: mujer, grande es tu fe. Y de los caballeros que están aquí: grande es tu fe. Esa es una palabra de edificación, eso edifica, hermano. Grande es tu fe. Muchos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Él decía: bueno, si tuvieres fe como un grano de mostaza, lo que le estaba diciendo, Dios es tan grande que no hace falta una fe tan grande, sino puede ser pequeñita, pero en un Dios grande. Porque nunca tu problema va a ser más grande que tu Dios. Dios siempre está por encima de tu problema. Dios siempre estará por encima de tu enfermedad. Dios siempre estará por encima de la circunstancia adversa. Por ejemplo, en otra oportunidad Jesús exclamó: vete, conforme a tu fe te será hecho. Esta es una palabra de consolación. Ve y conforme a tu fe te será hecho. Y el hombre creyó la palabra y se cumplió la petición que le había hecho. En otra oportunidad, sí, fue una palabra de exhortación. Se estaban hundiendo en la embarcación y Jesús le llegó a decir: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Yo sé que aquí nadie está dudando del Señor, ¿verdad que no, hermano? Aquí están los creyentes del Señor, aquí están los que le creen a Dios, los que creen en la palabra de Dios, que hace sabio al sencillo. Pedro afirma que nuestra fe es igualmente preciosa que la del pueblo judío. Nosotros los gentiles hemos alcanzado, por la fe preciosa que tenemos, la salvación, la vida eterna, y dice la Escritura que somos herederos y coherederos con Cristo de todas las promesas que Dios tiene para su iglesia. Dice la Escritura que Jesús prometió incluso
tierra nueva y cielo nuevo en el libro de Apocalipsis. Él dijo, voy a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Invito a que estemos por un momento de pie y vamos a pedirle al Señor que la gracia de Dios y que la paz de Dios repose en nuestras vidas, repose en nuestra familia, repose en nuestros seres queridos. Vamos a estar de pie y vamos a hacer por medio de esta oración un compromiso con Dios. Yo no quiero ser igual, dice un cántico. Yo no quiero ser la misma persona. Yo quiero que Dios me renueve de día en día. Dice la Escritura, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En la medida en que Dios le vaya dando entendimiento de la palabra, usted recibirá la transformación y el cambio de su vida. Pero usted tiene que aceptar el llamado de Dios. Quizás usted no ha matado a nadie, quizás usted no ha robado a nadie, quizás usted no es tan vulgar o es tan insolente o dice tantas malas palabras, pero usted necesita a Jesucristo. No hay un ser humano que sea tan malo, que haya sido tan terrible como para que no pueda Dios perdonarle. Pero no hay un ser tan bueno sobre la tierra que no haya hecho mal y que nunca peque, que no haya pecado, como para no necesitar el perdón de Dios, para no arrepentirse de su pecado. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una palabra de reconciliación. Dios te está llamando a que te reconcilies con Él en el día de hoy. Dice la Escritura, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si alguna persona que está en este lugar ha creído y desea recibir en su corazón a Jesús como Señor y como Salvador personal, la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, levante la mano los que creen que Jesús es el Señor. Señor significa Él es el amo de tu vida. Él es el amo de mi vida. Él no solamente me cambia el nombre, Él me cambia de actitud, Él me cambia de conducta, Él cambia todo mi ser y me da una nueva personalidad. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguna persona ha levantado la mano y quiere recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, como le dije hace rato, me costó mucho hacer esta oración, pero si hoy hubiese un pastor aquí delante de mí o fuese el pastor Jack que dijere, quiero hacer una oración por ustedes, a mí me gusta levantar la mano y repetir la oración, porque esa oración me recuerda el día o los años que tuve atado y también me recuerda el día de mi liberación. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuántos quieren ser libres? Libre para amar, libre para perdonar, libre para, vamos a decir, no hacer esclavo del pecado, no hacer lo malo, la práctica del pecado. Dice la Escritura que aún si cometemos pecado porque seguimos todavía en este cuerpo carnal, tenemos un abogado para con el Padre. Pero la práctica del pecado, mentir deliberadamente, ofender a alguien deliberadamente, humillar a otra persona, creerse superior a los demás, eso es pecado delante de Dios. Pero ¿cuántos podemos arrepentirnos en esta preciosa noche de lo que fuimos, de las cosas viejas pasadas y que deseamos ser una nueva criatura? Yo invito a que todos hagamos esta oración, digamos todos, Señor Jesús, en esta noche te recibimos como nuestro Señor y Salvador personal. Límpianos con tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por inscribir mi nombre en el libro de la vida. Y nadie nos podrá borrar de ese libro. Bendice mi hogar, bendice mi familia, bendice mis seres queridos. Yo sé que mis pecados me son perdonados porque tu sangre tiene poder, porque tu sangre me limpia de todo pecado. Y yo sé que he alcanzado la vida eterna porque tú no mientes. Gracias, mi Señor y mi Dios, mi Rey soberano, mi amigo fiel.
en Cristo Jesús. Amén. Dice la Escritura, si alguna persona hizo esta oración por primera vez, hay fiesta en el cielo cuando una persona recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Y dice la palabra que hay alegría, que hay gozo en los cielos. La palabra de Dios dice, orad los unos por los otros para que seáis sanados. La palabra de Dios dice que traían al Señor los enfermos y el Señor los sanaba a todos. Pero es una responsabilidad de la iglesia, y la iglesia es Jesús del mundo. Lo practicamos en la mañana, lo practicamos en la noche, y esta lista también se mantiene acá. La hermana María tiene esto hasta en la computadora, y aquí vienen personas de mañana. Si usted quiere acompañarnos a las 7:30, ya está abierto el templo para la gloria y honra del Señor.